Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en el apasionante mundo del entretenimiento turco. Yo por mi parte estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes una vez más, porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos les interesa y que ha generado muchísima curiosidad, especulaciones y, por qué no decirlo, suspiros en el mundo entero. Sí, adivinaron. Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de una de las relaciones más comentadas, queridas y analizadas del mundo de las telenovelas turcas, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. En este vídeo vamos a viajar en el tiempo y sumergirnos en el huracán mediático que fue su relación. Desde los rumores iniciales y los momentos de complicidad que incendiaron las redes sociales en el set de la exitosa serie Love is in the Air, hasta las declaraciones que finalmente hicieron, las pistas que nos dejaron, las entrevistas, las fotos robadas y por supuesto el misterio de qué fue lo que realmente pasó entre ellos. ¿Fue un amor genuino que brilló en el firmamento de Estambul? ¿Fueron solo rumores que alimentaron la maquinaria de la fama? ¿O quizás fue una estrategia de marketing bien orquestada para mantener el interés en la serie y en sus protagonistas? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada comentario, cada like, para intentar desentrañar la verdad y ofrecerles una visión completa y detallada de esta historia de amor que cautivó a millones. Y antes de que sigamos adelante, no puedo dejar de pedirles algo que para mí es fundamental: si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia, suscríbanse al canal. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los vídeos que subimos, porque siempre estamos trayendo contenido fresco, interesante y analizando las últimas noticias, entrevistas y análisis de sus celebridades favoritas. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo y únanse a la conversación. Ahora sí, pongámonos serios y comencemos a desentrañar este misterio. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin comenzó en el set de Love is in the Air, una comedia romántica que con su encanto y su frescura, conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie, que narra la historia de amor entre Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura, y Serkan Bolat, un exitoso empresario, nos regaló una historia llena de risas, lágrimas y momentos inolvidables. Pero más allá de la trama, lo que realmente capturó la atención del público fue la química innegable entre sus dos protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde el primer momento, la conexión entre ellos era palpable, evidente e innegable. Las miradas que se cruzaban, las risas cómplices durante las grabaciones, la forma en que interactuaban en el set, todo apuntaba a una conexión especial, algo que iba más allá de la mera interpretación. Era como si la magia de la serie se hubiera extendido a la vida real, como si el amor ficticio de Serkan y Eda estuviera germinando también en el corazón de sus intérpretes. Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato. Los fans, siempre ávidos de conocer los secretos de sus ídolos, los medios de comunicación, siempre en busca de una exclusiva, y las redes sociales, que se convirtieron en el epicentro de la especulación y la viralización de la información, querían saber si lo que veían era real. Esa chispa, esa complicidad, esa cercanía, ¿era solo parte del guión, o había algo más? Y por supuesto, las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la especulación y el análisis minucioso. Fotos, vídeos, capturas de pantalla y teorías se multiplicaron por doquier. Los fans, con su ojo experto y su pasión desbordante, analizaban cada detalle, cada like, cada comentario, cada gesto, cada aparición pública. ¿Se agarraron de la mano en algún evento? ¿Se les vio juntos fuera del trabajo? ¿Quién comentó la foto de quién? ¿Qué palabras usaron al dirigirse el uno al otro? El ciberespacio literalmente explotaba. Se crearon cuentas dedicadas a analizar cada movimiento de Hande y Kerem, se hicieron montajes con fotos y vídeos, y se generaron debates interminables en foros y grupos de discusión. Y la verdad es que al principio, tanto Hande como Kerem fueron muy cautos. Inteligentes y profesionales, supieron mantener la compostura y evitar confirmar o negar directamente los rumores. Se limitaban a sonreír, a lanzar miradas cómplices que avivaban la llama de la especulación, y a dejar que la imaginación de los fans volara. No revelaban nada, pero tampoco cerraban la puerta a la posibilidad. Se mantenían en la ambigüedad y eso, por supuesto, solo alimentaba aún más los rumores y el interés del público. Parecía que, conscientes del revuelo que generaban, se estaban divirtiendo un poco con la expectativa que generaban. Y para ser honestos,
¿Quién no se hubiese sentido tentado a jugar un poco con todo ese frenesí mediático? La intriga es un arma poderosa y ellos, sin duda, sabían cómo utilizarla. La prudencia y la cautela fueron sus mejores aliados durante los primeros meses. Sabían que al ser protagonistas de una serie tan exitosa, su vida personal estaría expuesta al escrutinio público. Evitaban las declaraciones contundentes y se limitaban a sonreír y a mostrarse felices, sin confirmar ni negar los rumores que los vinculaban sentimentalmente. Pero la paciencia, como se suele decir, tiene un límite y eventualmente la presión mediática se hizo insostenible. Los paparazzi, siempre al acecho, los perseguían a todas partes. Las cámaras se convirtieron en una sombra constante, capturando cada uno de sus movimientos. Los titulares de los periódicos y las revistas del corazón hablaban de su supuesto romance día y noche. La curiosidad de los fans, alimentada por la incertidumbre y la especulación, era imparable. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su pasión por las noticias de celebridades, no cesaban de publicar fotos, vídeos y noticias sobre Hande y Kerem. Cada aparición pública, cada gesto, cada encuentro se convertía en tema de debate y análisis. La atención era incesante y el interés del público crecía día a día. Fue entonces cuando la presión se hizo demasiado fuerte, cuando llegó el momento de las declaraciones. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, donde la historia toma un giro y el misterio se vuelve aún más fascinante. Porque aunque al principio intentaron mantener su privacidad y el misterio, con el tiempo, Hande y Kerem no pudieron negar más la realidad. No pudieron seguir evadiendo las preguntas y decidieron, finalmente, confirmar su relación. Y lo hicieron, como se esperaba, de una manera que conquistó a todos. Recordemos esas entrevistas donde se les veía sonrientes, felices, radiantes, hablando el uno del otro con admiración, con cariño, con un brillo en los ojos que no dejaba lugar a dudas. Hubo fotos románticas, paseos tomados de la mano, declaraciones públicas de amor que quedarán grabadas en la memoria de los fans. Era un cuento de hadas que se hacía realidad. La conexión que habían mostrado en la pantalla, la química que había cautivado a millones de espectadores, parecía trasladarse a la vida real. Parecía que el romance de Serkan y Eda, sus personajes en la serie, se había trasladado de la ficción a la realidad. En ese momento el mundo entero se rindió al amor de Hande y Kerem. Los fans celebraron la noticia con alegría, inundando las redes sociales con mensajes de felicitación y apoyo. La pareja se convirtió en la más admirada y querida de Turquía, y su romance fue seguido de cerca por millones de personas en todo el mundo. Kerem, en particular, siempre se mostró muy protector con Hande. La defendía de las críticas, la apoyaba en sus proyectos, la elogiaba constantemente, demostrando su amor y su respeto por ella. Se convirtió en su compañero, su confidente, su mayor admirador. Hande, por su parte, parecía radiante. Su sonrisa era más brillante que nunca y se notaba que estaba enamorada, feliz y completa. Se podía percibir la conexión profunda y el cariño que sentían el uno por el otro. Ambos se complementaban a la perfección, y parecían estar hechos el uno para el otro. La pareja se mostraba feliz y enamorada en cada aparición pública, demostrando una complicidad que traspasaba la pantalla. Se les veía paseando por las calles de Estambul, disfrutando de románticas cenas, compartiendo momentos especiales con amigos y familiares. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, era una prueba de su amor. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas, lamentablemente, no siempre terminan en un felices para siempre. Después de aproximadamente 2 años de relación, tras haber superado el éxito de la serie, el asedio mediático y los rumores constantes, Hande y Kerem sorprendieron a todos, a sus fans y al mundo entero con la noticia de su separación. El impacto fue enorme. El mundo literalmente se detuvo. Los fans que los admiraban y los querían, quedaron devastados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido poner fin a su historia de amor? Aquí es donde la información se vuelve más difusa y las teorías se multiplican, donde el misterio se vuelve aún más profundo y donde las especulaciones se desatan. Nunca hubo una declaración oficial que explicara las razones exactas y concretas de la ruptura. Ni Hande ni Kerem ofrecieron una explicación detallada de por qué habían decidido tomar caminos separados. No hubo entrevistas exclusivas, ni comunicados oficiales, ni declaraciones contundentes que aclararan la situación. Lo que quedó fue el silencio, la incertidumbre y una serie de rumores y especulaciones que intentaban llenar el vacío de la información.
Hubo rumores que apuntaban a diferentes causas, muchas de ellas inevitables en la vida de dos celebridades: diferencias de agenda, incompatibilidad de caracteres, desgaste en la relación. Las especulaciones fueron muchas y muy diversas. Algunos medios de comunicación, siempre ávidos de noticias y titulares jugosos, apuntaron a las largas horas de trabajo y a las distancias geográficas como posibles causas de la separación. La apretada agenda de ambos, con proyectos y compromisos profesionales que los mantenían alejados, pudo haber afectado la dinámica de la relación. Otros medios sugirieron que la presión mediática y la atención constante de los fans, el acecho de los paparazzi, las críticas y los comentarios negativos, podrían haber afectado negativamente la relación, desgastándola poco a poco. También se habló de posibles discusiones, desacuerdos, pequeños roces y, como en cualquier relación, momentos difíciles que fueron minando la relación y debilitando el amor. Lo cierto es que, a pesar de la ausencia de explicaciones oficiales, ambos han dejado claro que el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Pero lo más importante es que, a pesar de la ruptura, y es lo que realmente los honra, tanto Ande como Kerem han mantenido una postura de respeto mutuo y de discreción. No han hablado mal el uno del otro en público, no han revelado detalles íntimos de su relación, y siempre han reconocido el cariño y la admiración que se tienen. Ambos han demostrado madurez y elegancia, evitando caer en polémicas y manteniendo una imagen positiva y profesional. Esto, en mi opinión, es algo muy valioso y habla muy bien de ellos como personas, demostrando su integridad y su respeto mutuo, incluso después de la separación. Después de la separación, ambos han continuado con sus carreras profesionales con éxito. Hande ha protagonizado nuevas series y proyectos, consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Ha demostrado su talento y su versatilidad en diferentes roles, conquistando al público con su carisma y su profesionalismo. Su carrera ha seguido en ascenso, y se ha convertido en una de las actrices más cotizadas del panorama turco. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando, participando en diferentes proyectos y demostrando su talento, tanto en Turquía como a nivel internacional. Ha participado en películas, series y campañas publicitarias, consolidando su posición como uno de los actores más prometedores de su generación. Ambos han demostrado su profesionalismo y su capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades. Y aunque sus caminos se han separado, los fans, aquellos que los acompañaron en su historia de amor, que vibraron con su romance y que se sintieron identificados con su complicidad, siguen recordando con cariño su historia de amor. La química que tenían en la pantalla, la complicidad que mostraban en la vida real, el cariño y el amor que se profesaban son cosas que nadie podrá olvidar. La pareja, a pesar de su separación, sigue siendo recordada con cariño y nostalgia por sus seguidores, quienes guardan en su memoria los momentos felices y la magia que compartieron. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es la verdad revelada sobre la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Bueno, en primer lugar, está claro que su romance fue real. No hay duda de que se enamoraron, que vivieron una historia de amor apasionada, intensa y llena de momentos inolvidables. Fueron felices, compartieron momentos inolvidables y se apoyaron mutuamente. La química que tenían en la pantalla, la complicidad que mostraban en la vida real y el cariño que se profesaban son cosas que dejaron una huella imborrable en la memoria de sus fans. En segundo lugar, la presión mediática y la atención constante de los fans seguramente jugaron un papel importante en su relación. Es difícil mantener la privacidad y la normalidad cuando eres perseguido por los paparazzi, cuando tus movimientos son analizados al detalle y cuando cada gesto es noticia. La fama, la exposición y la presión del ojo público pueden afectar cualquier relación, y más aún en el mundo del espectáculo. En tercer lugar, las razones exactas de la ruptura siguen siendo un misterio, y probablemente lo seguirán siendo. Pero lo importante es que, a pesar de la separación, ambos han mantenido una postura de respeto y cariño mutuo, demostrando madurez y elegancia. Y por último, la lección más importante que podemos sacar de esta historia es que el amor es impredecible. A veces las cosas no salen como uno espera. A veces los caminos se separan, y el final no es el que imaginamos. Pero eso no significa que no valga la pena vivir el momento, disfrutar de la felicidad, aprender de la experiencia y atesorar los recuerdos. El amor, en todas sus formas, es un regalo que debemos valorar y celebrar, aunque su final no sea el que deseamos. Espero que este análisis les haya gustado y les haya ayudado a entender un poco mejor la historia de Hande y Kerem. Espero que esta investigación les haya proporcionado una visión más completa y detallada de esta.
Historia de amor que conquistó al mundo. Gracias por acompañarme en este viaje. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Andy y Kerem? ¿Creen que fue amor verdadero? ¿Cuáles creen que fueron las verdaderas razones de su separación? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? ¿Qué opinan sobre el respeto que se tienen? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan ustedes y construir esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. No olviden compartir sus teorías, sus opiniones y sus reflexiones sobre este tema apasionante. Me interesa mucho leerlos y conocer sus puntos de vista. Y antes de irme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, con todos aquellos que aman las telenovelas turcas y que quieren saber más sobre Hande y Kerem, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Suscríbanse ahora mismo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.